Les damos la bienvenida a nuestro programa Con Tres Puntos, hoy martes 16 de noviembre del año 2021. Un gusto para el director de Contrapunto.com, el periodista José Gregorio Yepes, esta servidora Vanessa Davis, conversar con el periodista, analista político, en algún momento conductor de la Mesa de la Unidad Democrática como su secretario ejecutivo, Jesús Chugo Torrealba. Bienvenido. Bienvenido, Chugo. No, vale. Y decimos la fecha porque las cosas pueden cambiar. Muchísimas gracias a ustedes y te agradezco mucho la precisión de la fecha porque estos días son días de muchos cambios, extremadamente volátiles, ¿no? Movedizos. Partiendo de eso, Jesús, al día de hoy, ¿los resultados del 21 de noviembre están cantados o pueden cambiar? Ojalá que cambien, ojalá que cambien. ¿Qué es lo cantado? Bueno, que lo que podemos tener muy probablemente sea algo parecido al apocalipsis zombie, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, una película de terror donde tú sabes lo que va a pasar, sabes lo que va a ocurrir, no te puedes salir del cine, pero tienes que verla, pues. Que suena feo. ¿Pero a qué se refiere? El tema no es lo que suena, el tema es lo que es. Bueno, yo creo que estamos en presencia de un proceso político donde hay un conjunto de fuerzas que están administrando derrotas, están administrando fracasos. Me explico. Por un lado, el oficialismo. ¿Qué es lo que está inventariando? El oficialismo está inventariando una supuesta victoria que es el resultado de la escasa votación, la escasa asistencia de los ciudadanos a la votación y de la inexplicable división de sus torpes adversarios. Entonces, dime tú si eso es una victoria. Pero cuando tú contrastas eso, no solamente con sus adversarios políticos formales, sino con los adversarios reales. ¿Cuáles son los adversarios de cualquier gobierno en Latinoamérica o en el mundo? Bueno, en el caso venezolano específicamente, además, la pandemia, la inflación y en el caso nuestro además la emergencia humanitaria compleja que ha llevado a que una quinta parte del país hoy esté fuera de nuestra frontera, y no es un asunto de geopolítica, es un asunto de la intimidad familiar. No existe en este momento familia venezolana que no tenga una cicatriz, un mordisco generado por el éxodo. Entonces, bueno, esos son los adversarios reales del gobierno que han derrotado a este gobierno y bueno, pero nadie capitaliza esa derrota. Bueno, por eso digo, son fuerzas que están inventariando derrotas. Los señores que ambos conducen, tanto el oficialismo como la oposición, están inventariando derrotas. Es que ese es el drama, pues. Esta es una película de vaqueros sin héroes. ¿Ves? Esta es una película de vaqueros con puro bandido. Esta es una película de gladiadores donde no va a haber... Todos tienen sombrero negro, entonces. Tal cual. Esta es una película de gladiadores donde no hay vencedores y vencidos. O sea, todos son derrotados. El gobierno ha sido derrotado por esos adversarios reales. La oposición es incluso peor, ha sido derrotada por sí misma. La oposición viene de vivir la victoria más grande de los últimos 20 años en el 2015. ¿Y qué ocurrió? Y luego se intoxica con su propia victoria, no sabe administrarla, no sabe gerenciarla, pasan 6 años de error en error y hoy está en la situación en la que está. Ojo, tanto para uno como para el otro, yo no soy de los que dice, ay, se equivocaron, erraron, qué ridículos son. No, vale, el error forma parte de la vida y sobre todo de la política. Hasta en la ciencia el error es fuente de conocimiento. Ahora, eso ocurre si y solo si tú asumes el error. Si asumes el error, si internalizas el error, si comprendes el error y aprendes del error. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el caso del oficialismo o de ciertas versiones del oficialismo. Maduro, por ejemplo, tiene una manera muy cómica de reaccionar frente al error. Él dice que se radicaliza, es decir, agarra el error y lo profundiza. Si la dolarización era un problema, entonces hace una dolarización pero salvaje. Entonces, bueno, estamos en la situación en la que estamos. Entonces, cuando usted habla del apocalipsis zombie, se refiere a una victoria, como usted la pone entre comillas, sería del oficialismo y una derrota de la oposición. No, me refiero a una derrota del país. ¿Ves? ¿Por qué va a salir derrotado el país? Porque vamos a tener entonces a un sector oficialista cantando victoria
una victoria pírrica, repito, una victoria que va a ser el resultado de la inasistencia a las urnas y de la división de sus torpes adversarios. Y por el lado de la oposición, también una doble derrota. Los votos que saque el G4, ahora con el seudónimo de Mesa de la Unidad, va a ser una doble derrota, porque no son votos de ellos en realidad. Me explico. ¿Qué son votos de quién? ¿Cuántos votos sacaría el G4 si se parara frente al país y le dijera: nosotros somos el G4, voten por mí? Nosotros somos la oposición Gedeón. Nosotros somos el grupo monómero, voten por mí. ¿Cuántos votos sacaría? ¿Cuántos cree usted que sacaría? Yo creo que muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Utilizando la tarjeta de la MUD, la tarjeta de una alianza que existió hace 6 años, y de una política distinta, porque la política de la MUD, la política con la cual la MUD logró la victoria en 2015, era una política unitaria, inclusiva, democrática, constitucional, pacífica, completamente distinto a lo hecho durante estos 6 años. No puede haber un país vencedor el 21 de noviembre. Es decir, ¿qué haría que el país ganara? Vamos a sacar esta derrota del país, tanto por el oficialismo como por la oposición. Me encanta tu pregunta, Vanessa, porque me permite salirnos del juego en el que hasta ahora hemos estado, que es un juego... Me parece que es perder. Vencedores, vencidos, etcétera. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Yo creo que la esperanza está en que ambos actores, me refiero a los actores fundamentales de la pugna política polarizada hasta ahora, y un tercer actor muy importante, que es la sociedad. Y cuando digo la sociedad no me refiero únicamente a los actores convencionales, la sociedad civil, me refiero a los ciudadanos, me refiero a los chavistas de a pie, me refiero a los opositores desencantados, me refiero a los venezolanos. Que entendamos todos que este juego se agotó. O sea, que entendamos todos que la idea del oficialismo de hace 21 años, del socialismo petrolero, ¿no? Vamos a acabar con la empresa privada porque como no tenemos petróleo, podemos mantener esto. Bueno, eso ya no existe. Eso ya no existe, ese país no existe, ese mundo no existe. ¿Qué se agotó del otro lado? Del otro lado se agotó la idea de hacer oposición no con estrategia, sino con nostalgia. La idea de creer que esto que está ocurriendo es un paréntesis y que en cualquier momento se va a producir el retorno al país pre-1998. Eso se agotó. Entonces estamos en un país de trasnochado, tanto de un lado como del otro. ¿Cuál es el país que se nos viene luego del 21 de noviembre? ¿El 22 con qué país amanecemos, Jesús? Mira, yo creo que eso es lo sabroso del asunto, ¿no? Claro, porque es que a mí el 21 de noviembre no me divide la vida, no me divide la historia. Yo creo que aquí están ya pasando cosas importantes. Yo creo que hay un sector del país que está resolviendo su sobrevivencia de manera distinta a como se le imagina el gobierno. El gobierno, estemos de acuerdo en algo, en este momento ya en Venezuela no hay clases sociales. No hay clase alta, clase media, clase trabajadora. En Venezuela hay un reducido grupo de gente que tiene acceso al dólar y una inmensa mayoría de sobrevivientes. Los sobrevivientes nos dividimos en 3 grupos fundamentalmente, de acuerdo a cómo sobrevivimos. Hay un grupo que vive dependiendo de los mecanismos de control político y de extorsión económica del Estado. Allí hay de todo, ¿no? Hay desde la gente de cuello blanco, ¿no?, que utiliza sus empresas para el lavado de dinero y para operaciones de muy turbia naturaleza, hasta el humilde ciudadano que es empleado público, que utiliza el sueldito para pagar el pasaje y que en realidad vive de hacer tiritos y siempre pendiente de cuando le caigan los bonos. Le pregunto una cosa. Ese es un sector. Allí le pregunto una cosa. El gobierno le diría, tenemos un 72% de transacciones en dólares. Entonces no es tan pequeño el grupito para entrar en el manejo del dólar. Ese sería el argumento oficial. Sí, el tema es que es un argumento falaz, porque el 72% de las transacciones pueden ser en dólares. ¿Quiénes hacen las transacciones? ¿El 72% del país? Ese es el punto. Claro, que no es así. Sigue siendo un grupo reducido. Entonces ustedes del otro lado, cosas. ojo, tenemos a un grupo de personas
que para sobrevivir se han visto forzados a estar vinculados a los circuitos de sobrevivencia económicos asociados al delito. Repito, se han visto forzados, nadie tiene la disposición ni las ganas de transformarse en delincuente, pero recordemos que en nuestro país los barrios ocupan las personas que viven en los desarrollos no convencionales, son ya casi el 60% o 70% de la población, y desgraciadamente en esos espacios el Estado venezolano no ejerce soberanía, la soberanía es ejercida por grupos delincuenciales, ¿no? Y esos grupos delincuenciales, bueno, impactan el día a día y la sobrevivencia de esas personas. En el medio de esos dos grupos, de los que están recostados de los circuitos de sobrevivencia económica del Estado y de los que están recostados de los circuitos de sobrevivencia económica del AMPA, hay un tercer país, un país que se resiste a ser víctima, un país que está emprendiendo, que está empeñado en convertir la crisis en oportunidad, que está intentando hacer cada quien a su escala, lo que hace Contrapunto. ¿Y qué va a pasar si sobrevivir? Gracias. ¿Y qué va a pasar entonces, Jesús? Que pensando en ese país que no pareciera que ningún sector político lo representa, si ese país votara el domingo, es que ese país, ¿habría algún cambio? Es que ese país le es profundamente incómodo, porque al gobierno le interesan los pobres en tanto que rehenes. Y a la oposición o a sectores de la oposición le interesan los pobres en tanto que víctimas para su propaganda. O rehenes o víctimas. O rehenes o víctimas. Pero hay un sector del país que no quiere ser ni rehén ni víctima, que quiere ser ciudadano, que quiere ser emprendedor. Si ahora, ese sector vota, ¿qué cambia, Jesús? Mira, es que yo creo que, hablando hoy 16 de noviembre y hablando del domingo 21, aquí no hay tiempo para que esto que estamos diciendo se exprese electoralmente. No hay una oferta para ese sector. ¿Cómo se construye esa oferta entonces? Haciendo Jesús? Política. Ajá. Haciendo política. ¿Y quiénes están haciendo política en este momento? Al parecer no se ve. Porque no hay nadie que se conecte con esos 4 metros de necesidades. En este momento hay gente que está haciendo política, solo que no tienen los reflectores sobre sí. ¿Quién? Por ejemplo, yo creo que Lady Gómez está haciendo política, ¿no? Ella no puede responder ni con la violencia, ni con las armas, ni con el bullying, ni con el manejo de los aparatos políticos convencionales. Ella está haciendo política. Ella está vinculándose a los sectores populares, no solamente de San Cristóbal, sino del interior del Estado. Ella está haciendo lo que tiene que hacer un dirigente político de verdad, que es tratar de liderar la angustia de la gente, la necesidad de la gente y la esperanza de la gente. Yo creo que Américo de Gracia está haciendo política, por ejemplo. Yo creo que Antonio de Carri, en medio de todas las cosas que están pasando, sin embargo, está haciendo un intento por hacer política en Caracas. Ahora, repito, ¿hay gente del oficialismo que esté haciendo política, Jesús? Hay un proceso interesante. Entonces, cuando te decía, yo creo que aquí la transición arrancó, aquí hay gente que está haciendo cosas. Te decía, bueno, yo creo que, por ejemplo, es evidente que Fede Cámaras está haciendo cosas, y no de ahorita, sino desde hace tiempo. La gestión de Jorge Roy, la de Jorge Botti, la de Cusano, la de Francisco Martínez, y ahora esto que está ocurriendo es muy importante, muy importante. Yo creo que la conferencia episcopal está jugando un rol distinto al de hace algunos tiempos. En la conferencia episcopal hoy, ¿cómo no? Yo creo que es transparente que está enfrentada al proyecto autoritario, pero también tiene una crítica cada vez más acerba, cada vez más dura frente al accionar opositor convencional. Entonces, pensando en eso, Jesús, para esa Venezuela post-21, partiendo de que el 21, como usted lo decía, no le marca la vida ni antes ni después, pero pensando en ese sector que en este momento pareciera que nadie escucha, ¿cuál es la ruta que se debería seguir para hacer política? Yo creo que por un lado la sociedad tiene que seguir autonomizándose, la sociedad tiene que seguir exigiendo, presionando, reclamando. Creo que por otro lado tiene que producirse un deshielo en los sectores políticos. Creo que esto que estamos diciendo, que es incipiente en la oposición, actores como De Carri, como De Gracia, como Lady, como Juan Carlos Fernández en Zulia, hay diversidad de actores. Deben insistir, deben persistir, deben conformar una oferta distinta para un país
que hoy es distinto. Venezuela es completamente diferente, no a la Venezuela de 1998, es diferente a la Venezuela del 2014, es diferente a la Venezuela del 2015, a la de hace un ratico. Diferente en muchos casos para mal, pero en otros también para bien, porque por ejemplo, otro de los actores que ha emergido es el Foro Cívico. El Foro Cívico es una demostración de sociedad civil organizada que no es satelital en relación a las estructuras partidistas. Hace como 2 años, 3 años, hubo una cosa realmente lamentable. Un sacerdote amigo convocó una reunión en LOCAP de una cosa que él llamaba la sociedad civil del Frente Amplio. Chicos, la sociedad civil no es del Frente Amplio, ni es del PSUV, ni es la sociedad civil, ¿vale? Reconstruir la ruta electoral, reconstruir la ruta electoral, ¿para qué? Por ejemplo, ¿quiénes la reconstruyen y para qué? Nos quedan unos 3 minutos más o menos. Por eso decía que era muy importante que se produzca el deshielo en los sectores políticos. Te decía, hay actores sociales que están actuando de manera diferente y que son ya la marca de un nuevo proceso, pero en la oposición estos actores deben seguir evolucionando y deben además comprometerse firmemente con la ruta electoral. En el oficialismo hay una transición, no se trata de que hayan discursos distintos, no se trata del mero oportunismo, no se trata de que la Cava tenga un discurso entre Malandro y Bolsonaro, no se trata de que la candidata del PSUV en Baruta tenga por necesidad que intentar otras cosas a nivel discursivo. No, allí hay una nueva realidad, en algunos casos interesante, en otros casos peligroso, pero allí hay una nueva realidad. Ojalá que todos esos actores entiendan simplemente que en primer lugar tenemos un solo país. Aquel cuento de que yo te voy a desaparecer a ti o tú me vas a desaparecer a mí es mentira. El cuento de Chávez de te voy a volver polvo cósmico ya se sabe que es mentira. Tenemos un solo país y aquí tenemos que trabajar en función de construir una Venezuela que sea productiva en lo económico, una economía abierta, socialmente responsable e inclusiva y que en lo político tenga un juego democrático abierto, con garantías para todos los actores. Entre el 21 y entre el 22 y el 24, ¿ve la posibilidad de un referéndum revocatorio? Eso es lo que me encanta a mí de no estar buscando votos para mí, ¿sabes? O sea, yo no tengo por qué estar coqueteando con cosas que son mentiras. Yo no veo... ¿Crees que es mentira el revocatorio? Claro. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber ninguna elección que comprometa de verdad a la cabeza del Estado hasta tanto no haya un acuerdo de garantías plenas para todos los actores. Aquí no va a haber una elección realmente competitiva hasta tanto no haya un acuerdo para todos los actores antes, durante y después de esa elección. ¿Hay tiempo para eso? No pareciera. Yo creo más bien que de cara al 2024 queda muy poco tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. ¿El escenario de ese acuerdo es México o es otro espacio de negociación? ¿Falta gente en México? Pensando en eso que usted dice, en que el Estado no va a ponerse en riesgo. Yo creo que hay que ver si después del apocalipsis zombie México sigue vigente. Yo creo que hay que ver si después de lo que pasa el 21 México sigue vigente en tanto que escenario. Porque el espectáculo que está dando la oposición lo está dando además en presencia del mundo, ¿no? Dijeron, venga acá la Unión Europea, venga acá el Centro Carter, venga acá la ONU, para demostrar que no son capaces ni siquiera de renunciar a un candidato y que sea más o menos eficiente. O sea, acuerdos mínimos, funcionales. Hay un nivel de torpeza, de falta de oficio que no pareciera serio. Entonces el gobierno puede utilizar esto como ejemplo para después decir el día 22, bueno, ya vieron esto. ¿Y si no es México? Pueden tratar de obtener interlocución directa con la administración Biden. Creo que eso pudiera estar planteado desafortunadamente. Pero es la realidad. O sea, si la oposición como actor ha demostrado, repito, que no es ni siquiera capaz de resolver acuerdos mínimos, o sea, si han demostrado que no son capaces de manejar su propia gobernanza interna, ¿cómo van a pretender negociar la gobernanza del país en un escenario internacional? Yo eso lo lamento, pero creo que más que lamentarlo, hay que asumir las realidades para transformarlas.
Gracias. Gracias. Jesús. Gracias, y vamos a ver cuántas cosas de Apocalipsis son y todo. A ver qué película es la que se va a escribir. Pero Después- sí te digo una cosa, vale, de verdad, estemos o no estemos al aire. Estamos al aire Estamos todavía. al aire todavía. Fíjate, cuando tú asumes tu situación, tú la puedes transformar. A mí me echaron la broma de llamarme para coordinar la oposición venezolana en septiembre del 2014, es decir, cuando se cayeron los precios internacionales del petróleo y veníamos de un desastre llamado La Salida, donde un caballero tan experto en política y con un don de gentes tan conocido como Ramón Guillermo de Ledo salió disparado de la Secretaría Ejecutiva de la MUD. En esas condiciones terribles me llamaron a mí. Había que asumir que estábamos en esa situación de desastre. Se asumió el desastre, se corrigió el desastre y año y medio después ganamos. Pero no hubiésemos ganado si no hubiéramos asumido el desastre. Yo creo que lo que está planteado hoy es exactamente eso, pero no solo por la oposición, por el país. Aquí lo que está comprometido es la viabilidad de Venezuela como proyecto nacional. Aquí lo que está planteado no es si Maduro se eterniza o si eventualmente algún dirigente de oposición pasado mañana llega al poder por casualidad. No, aquí lo que está planteado es que el país no se disuelva y trate de ser un país funcional. Yo no estoy hablando de la Venezuela potencia. Yo no estoy hablando, no, un país funcional, un país donde tus sobrinos, donde tus familiares, donde los míos tengan a dónde regresar si les da la gana. Que así sea. Que Gracias, así sea. Jesús. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Nosotros despedimos nuestro programa con 3 puntos. Hemos conversado con Jesús Chuo Torrealba, periodista, analista político. Bueno, mucha tela que cortar, todavía queda mucha más. Esperamos poderlo repetir la semana que viene, también después del apocalipsis zombie, como ha dicho Jesús Torrealba, que piensa que va a ocurrir el domingo. Nos despedimos, José Gregorio Yepes, esta servidora Vanessa Davis. Hasta una próxima oportunidad. Buena suerte.